para todos mis hermanos. Démosle gracias a Dios en esta mañana por encontrarnos una vez más aquí en este lugar. Sabemos que el propósito ha sido siempre venir a estudiar la palabra de Dios para que seamos santificados en su palabra y podamos orar de acuerdo a su voluntad. En esta mañana, antes de que entremos a la oración, quiero decirles de que vamos a continuar la serie que hemos estado estudiando anteriormente, porque recordemos que tuvimos dos temas que insertamos en esta serie por la coyuntura actual que se está viviendo en el mundo. Hago esta aclaración. Entonces vamos a continuar la serie con el tema número 9, ¿verdad?, que aparece ahí en la pantalla. Vamos a orar para pedir la bendición divina e iniciar el estudio. Eterno buen Dios y Padre Santo que moras en los cielos, gracias infinitas en esta mañana, Señor, por darnos siempre ese privilegio, esa libertad de adorarte en espíritu y en verdad. Tú quieres adoradores de esa categoría. Ayúdanos pues para que seamos adoradores verdaderos. Ayúdanos en esta mañana para que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, y las verdades tuyas puedan ser transmitidas por medio de tu Espíritu. Danos ese gozo de conocer tu palabra. Danos esa alegría de escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Como había dicho anteriormente en la introducción, antes de la oración, vamos a continuar con el tema, con la serie más bien, que trataba sobre la ciencia de la verdadera educación, que hemos venido estudiando a lo largo hasta hoy de 8 temas. Hoy es el 9º tema y solamente nos quedan el último tema, que es la próxima semana, que es el tema número 10, que tiene que ver con la educación adventista. Pero hoy se titula el tema Historia de la Educación Adventista. Hoy vamos a ver la historia, cómo fue que Dios envió el mensaje de educación verdadera al pueblo adventista. El próximo sábado vamos a estudiar, vuelvo a repetir, la manera como Dios le mostró a la profeta cómo debería ser el tipo de educación que debían de tener los adventistas. Entonces vamos a comenzar introduciéndonos. Tenemos que enlazar el tema anterior que estudiábamos, que se llamaba la historia de la educación en los Estados Unidos antes de 1844. Tenemos que enlazarlo en la historia porque es una continuidad. Recordemos en el tema anterior, ¿verdad?, de que nosotros mirábamos que a las iglesias protestantes antes de 1844 les fue dada la oportunidad para que ellas se prepararan para predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Pero nosotros vimos en ese estudio cómo estas iglesias al final rechazaron esa invitación que Dios les había hecho para que ellas proclamaran ese mensaje. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa del rechazo? Lo estudiábamos, repasando. La causa del rechazo fue que ellos no adoptaron el sistema de educación verdadera, sino el sistema de educación del mundo. Esta pequeña introducción la enlazamos con el estudio anterior para que llevemos una consecutividad. Como resultado del fracaso en 1844 de las iglesias protestantes, que ya lo dije, como resultado del fracaso en 1844 de la iglesia protestante de comprender la verdadera ciencia de la educación, como decía anteriormente, fueron descalificadas para proclamar al mundo el mensaje de la segunda venida. Los adventistas del séptimo día, entonces, fueron llamados a la existencia para asumir esa obra. Ocurrió lo mismo que ocurrió en el tiempo de la aparición de la iglesia primitiva. Como Israel rechazó a Dios, se rebeló contra Dios, entonces Dios tuvo que levantar otro pueblo. Dios siempre va a tener un pueblo en esta tierra, recordemos. Entonces levantó el pueblo de Dios
en ese tiempo a la iglesia de los apóstoles. Y hubo un pueblo de Dios en ese tiempo. Hoy en este tiempo también, de esta época, Dios levantó un pueblo, ¿verdad? Lo hemos estudiado eso en reiteradas ocasiones a través de distintos estudios y fue el pueblo adventista. Ya eso lo hemos estudiado muchas veces. Muy bien, entonces los adventistas fueron llamados, 1844. Ahora, vamos a ver este escrito histórico que hemos venido estudiando por el pastor y doctor Edward Sutherland, o Eduardo Sutherland, ¿verdad? Que hemos venido viendo. Ahí en ese libro Estudios sobre Educación Cristiana, ahí aparece la página 125. Hablando, el doctor y pastor, el educador Sutherland, hablando de ese tiempo de la historia, dice: durante los primeros años de la historia de la Iglesia Adventista, el séptimo día, los fundadores o los pioneros que le podemos llamar, estaban investigando la Biblia en busca de las grandes doctrinas fundamentales del mensaje del tercer ángel, lo cual reveló doctrinas falsas de las iglesias populares. A ellos los encontramos escribiendo, los encontramos publicando esas doctrinas al mundo, las doctrinas verdaderas, en contra de las iglesias, en contra de las doctrinas falsas que tenían esas iglesias populares que habían sido descalificadas por Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Y cuando dice ahí los primeros años, ¿a qué tiempo de la historia adventista se sitúa? Después de 1844, por lo menos del 44 o del 45 hasta los años 50, al comienzo, esos años, los pioneros, los fundadores de la iglesia adventista comenzaron a investigar y a estudiar las doctrinas. Ahí apareció el sábado, ahí apareció la no inmortalidad del alma, apareció el mensaje del tercer ángel y todas las doctrinas. Ahí fueron cuando los adventistas fueron formando esa plataforma doctrinal de la cual ahora disponemos, ¿verdad? Entonces ellos estaban investigando y aclarando, ¿verdad? Escribiendo, publicando al mundo cuál era la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que esa prédica, esos mensajes que tenían las iglesias populares no eran la verdad. El domingo no era la verdad. La enseñanza de que los muertos viven después de morir no era la verdad. Entonces ellos estaban en esa experiencia. Pero había un problema. Cuando ellos estaban en esa experiencia, había un problema. Y el problema es, planteemos esa pregunta. El problema era qué se estaba haciendo por la educación de los niños y los jóvenes de la iglesia en ese tiempo. Si se estaba diciendo, ellos estaban predicando contra las doctrinas de Babilonia, de la confusión, pero había un problema. Los pioneros o los dirigentes o los que conformaban la iglesia en ese tiempo, en esos primeros años, los padres estaban enviando los hijos a las escuelas de esas iglesias que habían rechazado el mensaje del primer ángel. Vamos a leer este escrito de Sutherland también, en la misma página. Muchos de ellos, ¿verdad?, de los niños y jóvenes, porque miremos el planteamiento de la pregunta, ¿qué se estaba haciendo por la educación de los niños y los jóvenes de la iglesia en ese tiempo? Muchos de ellos estaban asistiendo a estas mismas escuelas. ¿Cuáles escuelas? Las escuelas de los protestantes que habían rechazado el mensaje del primer ángel o el clamor de medianoche. Hasta ahora, dice, las mismas escuelas que hasta ahora habían entrenado a hombres a repudiar la luz del mensaje del primer ángel. Muchos de los reformadores, estamos hablando de los pioneros de ese tiempo, estaban molestos con esa situación. ¿Cómo va a ser posible que estamos predicando contra Babilonia y estamos enviando a nuestros hijos a Babilonia, a que los eduque Babilonia? ¿Cómo van a salir después que Babilonia los eduque? O sea, que el diablo los eduque. ¿Cómo van a salir estos niños cuando ya sean mayores, estos jóvenes cuando ya sean adultos? ¿Qué tipo de mensajes van a llevar como resultado? Eso estaban planteándose ellos, esos estaban ellos preocupados, había una preocupación.
Entonces ellos dispusieron a hacer algo. La historia lo contempla. Esta es histórica. Prácticamente el tema de hoy, hermanos, es mucha historia, que es importante que la sepamos como adventistas del séptimo día, en cuanto a la obra de la educación verdadera. Aquí está este recuento histórico, ¿verdad?, que se llama la serie de legados adventistas, de un historiador famoso que hoy existe todavía, el pastor George Knight, ¿verdad? Ahí lo escribe, ¿verdad?, en el libro de esa serie que se llama Nuestra Iglesia, en la página 59. El que tiene ese libro puede buscarlo, ahí está en esa página. Lo venden en las editoriales adventistas este libro. Para mediados de la década de los 50, oiga bien, de los años 1850, el problema de la escolarización, dice, comenzó a crear, lo que he venido hablando, dificultades a los adventistas, hasta tal punto que decidieron hacer el intento de crear escuelas cristianas independientes. No, vamos a crear, y Dios les envía un mensaje después, vamos a crear escuelas que no sean de acuerdo al modelo de esas escuelas protestantes de la Babilonia caída. Entonces dice, la primera tentativa de este tipo, las primeras escuelitas que hicieron, tuvo lugar en Nueva York en 1853, la segunda en Battle Creek, Michigan, en 1856, una escuelita pequeña. Pero eran escuelas de una sola aula, estaban comenzando, pero estas fracasaron, dice la historia, aquí está escrito histórico, después de 3 años que funcionó cada una. Pero después volvieron a hacer otro intento, dice este escrito histórico, para el año 1867, dice. Entonces los adventistas de Battle Creek, ¿verdad?, que era el centro de la obra, ¿verdad?, adventista, estaban nuevamente dispuestos a establecer una escuela, y esta vez bajo el liderazgo de Goodley Bell. Ese Goodley Bell había sido estudiado en Oberlin, lo que estudiamos en el tema anterior, que fue una escuela de sostén propio y una escuela en la cual al principio adoptó el sistema de educación verdadera, pero después decayó. Eso lo vimos en el tema anterior. Entonces, este Bell era un experimentado maestro. Entonces, pero la escuela fracasó, y hasta ahí por los años, dice aquí, esa escuela existió en 1870, 1871. Hasta ahí dejamos esto. Pero ¿qué pasó? Dios envió un mensaje a su iglesia sobre la educación. Dios miró el problema que había con respecto a la educación, y Dios le envía un mensaje, Dios envió un mensaje por medio de la profeta, la educación verdadera. Y ese mensaje fue en el año de 1872. Del año de 1872 envía un mensaje de la educación, del tema de la educación, cómo debía de ser. A través de una visión Dios le envía, y dice, le reveló en esa visión que la escuela o los colegios que se iban a construir o que se iban a establecer debían de ser de una visión completamente muy diferente a como eran las escuelas de esas iglesias y las escuelas del mundo. Y ahí en la visión Dios le dijo a la profeta que fuera una escuela en el campo, en primer lugar, no en la ciudad, con industria y agricultura, una escuela fuera de las diversiones y las tentaciones de la ciudad. Eso fue en 1872. Cuando le da esa revelación a la profeta, ella se la comunica a los líderes y platican sobre la situación, y entonces ellos aceptaron que iban a hacer una escuela, la primera escuela, el primer colegio, ¿verdad? Pero pasó algo, aquí está esta cita, aparece en Testimonio para la Iglesia en inglés, ¿verdad? Está la página, esa página en inglés, pero en Conducción del Niño aparece también en español. Y dice, cuando el ángel de Dios me mostró que se debía establecer una institución, oiga bien, para la educación de nuestros jóvenes, vi que sería uno de los medios más grandes. Oiga, una educación para los jóvenes, vi que sería uno de los medios más grandes ordenados por Dios para la salvación del alma. Muy interesante. Los que aquellas rechazaron, Dios le dice, ustedes háganlo. Pero hay problemas, como siempre. El pueblo de Dios a lo largo de las edades siempre ha sido rebelde, hermano. Lo hemos estudiado. Siempre ha sido rebelde el pueblo de Dios a lo largo de las edades. Y los adventistas no somos una excepción. Siempre. ¿Qué es lo que pasó? Bueno,
lo que pasó fue de que no fue escuchado el consejo de ella. El colegio no fue establecido fuera de la ciudad. El colegio, vamos a leer un escrito, el colegio fue establecido en la propia ciudad de Battle Creek, contrario a lo que Dios había revelado. Y ellos lo hicieron así estando ella ausente, porque ella estaba en California. Cuando ella se dio cuenta, más adelante creo que este es un escrito, dice que ella lloró desilusionada lloró, porque ellos habían tomado un camino equivocado. Pero vamos a leer un poquito este escrito, quiero explicar un poquito de esto. Este escrito de la conferencia, del boletín de la Conferencia General en el año 1901, en la página 217. Y este escrito histórico fue hecho por también el pastor Haskell, ¿verdad? Un pastor que fue uno de los, pudiéramos decir, pioneros. Llamémosle pioneros, tal vez no pioneros del orden de Jaime White, José Bay, que fueron los primeros, pero sí está dentro de la categoría de pioneros, ¿verdad? De la iglesia de Dios, la iglesia adventista. Entonces este pastor Haskell, ¿verdad? En esa conferencia de 1901, recordemos que el mensaje de educación fue dado en 1872, ya habían transcurrido ahí casi 30 años, ¿verdad? Ya han transcurrido. Entonces él está hablando ahí, está recordando de la fundación del colegio. El primer colegio lo vamos a ver más adelante porque estamos adelantando un poquito en la historia para ver lo que pasó. En esa reunión, el pastor Haskell recuerda cómo fue que se fundó el colegio de Battle Creek al comienzo. Y ahí dice, recuerdo la época cuando se eligió este sitio para ubicar el colegio aquí en Battle Creek. Recuerdo la época hace 30 años. Recuerdo. La hermana White, al hablar con el comité de ubicación, dijo en esa época, hace 30 años, casi 30 años, ubicad la escuela en algún terreno fuera de la ciudad densamente poblada, donde los estudiantes puedan trabajar en el campo. Él te está recordando eso. Y ahí la profeta habla, y aquí les quiero decir lo que pasó cuando Elena White se dio cuenta de la rebelión, de la manera como ellos actuaron, de que no siguieron el plan que Dios había dicho que siguieran en ese momento. Miren, en ese mismo boletín de 1901, allá el pastor Haskell hace esa declaración, aquí Elena White habla, y dice ella, porque en ese momento estaban tratando se estaban haciendo los planes para mover el colegio de la ciudad que todavía estaba, moverlo al campo. A 30 años después querían moverlo al campo. Entonces dice ahí ella, algunos pueden ser perturbados por la transferencia de la escuela de Battle Creek, como que dice, algunos están asustados porque lo vamos a quitar aquí en la ciudad y lo vamos a mandar al campo porque ha estado tanto tiempo en la ciudad, 30 años, y lo vamos a mover al campo. Están asustados algunos, dice. Pero ella dice, esta mudanza, este cambio, está de acuerdo con el designio de Dios por el cual se estableció la escuela. Como quien dice, yo les dije, Dios me envió ese mensaje, yo se los dije, pero no hicieron caso los líderes. Y dice ella, pero los hombres, que eran los líderes en ese tiempo, los que estuvieron en ese comité, no podían ver cómo sería esto posible. Hubo muchos que dijeron que la escuela debe ubicarse en Battle Creek, votaron ellos en consenso. En ese tiempo contrario a lo que decía la profeta. Ahora decimos, dice, ahora, en el año 1901, ahora decimos que debe estar en otra parte el colegio, dice. Lo mejor que puede hacerse es deshacerse de los edificios, de ahí de la ciudad, el colegio de la ciudad, de la escuela aquí, tan pronto como sea posible, tardada ya. Comiencen de inmediato a buscar un lugar donde se pueda dirigir la escuela siguiendo alineamientos correctos. Y después ella habla, voy a avanzar, hermano, porque tengo mucho escrito, y después ella habla ahí que las escuelas se deben de establecer fuera de la ciudad. Ese es el mandato que Dios le había dado, donde hubiera suficiente terreno para que los estudiantes fueran educados en una educación meramente manual, donde la agricultura fuera el ABC de la educación. Regresemos en la historia.
Nos habíamos adelantado para hablar de ese suceso. Al regresar Elena White en Michigan en otoño de 1874, que fue el año en que se fundó el colegio de Bat Creek, 2 años después de la visión, 1872, en 1874 se funda el colegio de Bat Creek. Y ella regresa en ese año. Y allá hay una junta de escuela reunida. Ahí aparece el director, ahí aparece el nombre del director que estaba a cargo, Sidney Bromberger, y tuvieron esa reunión, y ahí en esa reunión de junta, de escuela, digamos, Elena White leyó el testimonio, óigase bien, que trataba sobre la educación apropiada como Dios se lo había revelado. Ahí, en 1874, en el inicio de la fundación del colegio en ese año. Todos escucharon con profundo interés, también admitieron que este testimonio llamaba a una obra más amplia de la que ellos habían planeado. Ni se imaginaba el director, los profesores, cómo debía de ser eso. Sigamos en la historia, vamos a seguir en la historia. Aquí está este recuento histórico también, ahí aparece la fuente histórica. Y dice ahí, hermano, que el colegio de Bat Creek, bajo el liderazgo de ese señor, Sidney, adoptó un currículum diferente a como Dios le había revelado a la profeta. Este señor, porque este señor había sido graduado en escuelas del mundo, hermano, universidades del mundo. Entonces él tenía que traer ese método, él traía ese método, pero contrario a lo que la profeta había dicho. Y dice que el currículum era un currículum típico de la tradición europea, que mirábamos en los estudios anteriores, en el tiempo, como en el tiempo de la Edad Media, aquellos currículum tipo escolástico que estudiábamos. Basado en el estudio del griego, estudiaban el estudio del latín, esas lenguas muertas. Las clases de Biblia llegaron a ser electivas. Mire que desde ahí están errados. Un error gravísimo. Las clases de Biblia, dice la profeta, dicen los escritos inspirados, que la Biblia, el estudio de la Biblia debe ser el fundamento de toda educación. El fundamento, el centro, la parte medular de toda educación, de la educación, debe ser el estudio de la Biblia. Y aquí contrarian, desde el inicio, cuando funciona el primer colegio, contrariando a Dios, el pueblo adventista. Los líderes adventistas principalmente. Entonces dicen que la clase de vida llegaron a ser electiva. En respuesta a los repetidos testimonios de Elena White, se hicieron intentos a media. Así fueron, ahí lo vamos a ir viendo en la historia, intentos a media. ¿Verdad? Que un tiempo adoptaban parcialmente lo que Dios quería, la forma, el sistema que Dios quería de educación, parcialmente, y otro tiempo lo volvían a rechazar, y así estaba. Vamos a leerlo en la historia. Dice que intentos se hicieron a media a fin de ofrecer un entrenamiento manual a los estudiantes en el mismo plantel. El director, Bromberger, había sido educado, aquí dice, en la Universidad de Michigan, con el método clásico y tradicional de educación. Mire, ¿qué iba a enseñar este pobre señor? Por eso fue sincero y honesto al declarar que no podía comprender la educación práctica manual que se le planteaba. Yo no puedo hacer eso porque yo no sé nada de eso. ¿Ve? Esto es de viaje contrario a lo que yo aprendí. El tiempo pasó, estudiantes iban, venían y no había una reforma en cuanto a la educación. ¿Saben una cosa, hermano? Todos estos años, vamos a irlo viendo, hubo un problema entre la membresía, hubieron dos bandos. Había un bando mayor, que eran los que no aceptaban este tipo de educación, y había un bando menor, que eran los que querían un poco, querían. Había ese pleito, durante muchos años hubo ese pleito. Es tan tal, vamos a leerlo en una parte histórica, que hubo un año que cerraron el curso lectivo, cerraron el colegio, por ese pleito y esas disputas. Vamos a verlo aquí en la historia un poquito rápido. Aquí está. Todo el periodo de 1882-83 se perdió, se cerró el colegio, debido a las luchas internas que había entre los miembros de la iglesia. Para el año de 1884, ya tenían 10 años. Mire, 10 años de estar fundado el colegio. ¿Qué pasaba en ese tiempo? La educación industrial fue implementada a media, 10 años. 10 años y a media. Al final de ese año se inició un programa experimental de 4 años que tuvo poco éxito, dice la historia, y que incluía imprenta, fabricación de tiendas, costura,
y cocina. Vamos al año 1889, estamos hablando de 15 años después. En primavera, el programa de entrenamiento manual fue eliminado. Fue eliminado en ese año. No, no queremos eso, por los pleitos que había. No, ese tipo de educación no. ¿Y cuáles eran los cursos? Oiga bien, aquí aparece este escrito, ¿verdad? Ahí está la fuente. ¿Cuáles eran los cursos del currículum de esos años, 1890, 1891? Ahí están los cursos, hermanos, miren. Curso clásico de 7 años, curso científico de 6 años, curso académico de 4 años, curso inglés de 3 años. Cada programa de estudio ofrecía solo 2 cursos en religión. Solamente 2 cursitos de religión de Biblia, ahí nada más. Todo era educación escolástica, que le llamamos, educación basada en filosofía intelectual, que decíamos la otra vez. Y ahí se estudiaba un poquito el Antiguo y el Nuevo Testamento allá a media. Y siempre estaban los clásicos, como dicen, de moda, el estudio del latín y el griego. ¿Para qué quería el latín y el griego? Elena White condenaba esos cursos y lo vamos a ver. Aquí dice que estos cursos de estudio eran objeto de ataque de Elena White. Lo vamos a ver en una cita aquí. Aquí está esta que dice. Consejo para maestros, padres y alumnos. Recuerden, página 369 y 370. Consejo para maestros, padres y alumnos. ¿Qué dice ella referente a ese sistema de educación que estaban siguiendo los adventistas, contrario a lo que Dios había dicho? Miremos lo que dice. El conocimiento del griego y del latín no es de necesidad para muchos. Eso no hay que estudiarlo, dice. Hay que estudiar otras materias, dice, que vayan en pro del desarrollo armonioso de las facultades, dijo ella, física, mental y espiritual. Y dice, aquí está escrito, el estudio de idiomas muertos debería ser pospuesto al estudio de temas que enseñen a hacer uso provechoso de todas las facultades del cuerpo y de la mente, lo que les estoy diciendo. Es locura, dice ella, para los estudiantes gastar tiempo en el estudio de idiomas muertos. ¿Qué dijo la profeta? Locura. Miren, locura, dice, hay que tener una vida, dice, una preparación más práctica, dijo ella, ¿verdad? Miremos otro escrito, siempre en Consejo para Maestros. Todos los asuntos innecesarios debieran desarraigarse de los cursos de estudio, es decir, todas las materias innecesarias, quítenlas, elimínenlas. Pero miren, no hacían caso, hermano. Rebelda como la Reforma Pro Salud, rebelión siempre en la Reforma Pro Salud, hermano. Tenemos que decir estas verdades, hermano. Yo sé que a muchos no les gusta, no las dicen, pero es la verdad. Hay que estudiar la verdad y la historia real, porque la iglesia organizada nos muestra otra historia de esto. Pero esta es la historia verdadera, cómo ocurrió esta cuestión de la educación. Vamos al verano de 1891. Es decir, de la fundación del colegio, ¿cuánto tiempo? Creo que 17 años. Sí, así. Dice, sí, 17 años que había establecido. Entonces, dice que en un lugar, en Harbor Spring, se celebró la primera reunión de maestros adventistas. Se hizo un congreso de maestros de educación. Y ahí se hicieron planteamientos. Ahí se discutieron, dice ahí en el escrito, ¿verdad? Este escrito es de Percy Magan, el educador. Está escrito en la Review and Herald del 6 de agosto de 1891. Esto lo escribe Magan. Y dice ahí que se discutieron la eliminación, se hizo ese congreso, ¿verdad? Para discutir el problema de la educación. Dice, bueno, vamos a eliminar los autores paganos, dice, infieles en nuestra iglesia, vamos a omitir algunos cursos prolongados de latín y griego, vamos a hacerlo. Y entonces Elena White vuelve a leer los testimonios relacionados con las escuelas, con nuestras escuelas y las obras, dice. Y vuelve a leer, dice, la educación apropiada. Siempre vuelve por segunda vez, vuelve a leer, dice, ese tratado de la educación apropiada que lo había leído anteriormente. Al menos unos pocos lo escucharon y se plantó la semilla de la reforma, 1891. Vamos a 1896, cuando Elena White es trasladada, vamos a la historia, a Australia. Ya tenía 5 años de estar en Australia porque ella se fue en 1891. Y dice que allí en Australia, ella funda el colegio de Avondale. Y dice, ella lo funda, y dice ella, lo vamos a leer más adelante,
que este colegio debería ser diferente, debía ser un modelo, no como los colegios anteriores que hemos fundado. De aquí para adelante este colegio va a ser el modelo y tiene que ser de acuerdo al sistema de educación que Dios me ha revelado, dijo ella. Y entonces ella pues comenzó a dirigir la organización personal de ese colegio. Y durante los primeros años de ese colegio pues miremos el programa, que era bueno, era de acuerdo a como Dios lo había revelado. Habían reuniones religiosas 1 o 2 horas diarias de religión. Mientras tanto que en los otros colegios hasta las quitaban la religión o la daban a medio los cursos religiosos. Aquí no, dice. Religión, Biblia, el fundamento de toda educación verdadera. Las clases de 4 horas, periodo de estudio de 2 horas y de trabajo manual, trabajo práctico, 2 o 3 horas los estudiantes, que aquellos no querían. Ese era el pleito que había en Estados Unidos en la educación. Y aquí tengo un testimonio en el volumen 6, en la página 126 hasta 218, ahí habla, ¿verdad?, el tema sobre la educación siempre, sobre el colegio de Avondale, ahí en Australia. Los estudiantes, dice ahí, explica ella que construían edificios, la experiencia que estaba viviendo en Australia, ella la cuenta aquí. Cortaban los árboles, plantaban árboles frutales, cultivaban la tierra, creaban industria, lo que Dios le había revelado. Se daban clases como imprimir, encuadernar, carpintería, albañilería, podemos decir, porque habla de construcción de casas, jardinería y hortalizas. El estudio de la Biblia, esto es importante, hallaba una posición prominente. Oiga bien, el estudio de la Biblia del centro, y habían clases de enfermería y educación y obras misioneras. Entonces decía ella, Elena White escribió, me salto un poquito, no voy leyendo literalmente por el tiempo, varios artículos pidiendo siempre una reforma más alta para Avondale, el colegio de Avondale ahí en Australia. Y dijo ella que ese colegio, estaba determinada que la experiencia de Bat Clee, lo que se estaba viviendo en Estados Unidos, no se repitiera en Avondale. Que en Estados Unidos había una guerra, había una lucha y nunca se había podido establecer definitivamente y completamente el sistema de educación que Dios le había planteado, solamente a media. Fue una guerra eso, hermano, que tuvo la profeta y que tuvieron esos educadores Sutherland y Meyer. El 20 de diciembre de 1896, escribió ella, dicen, el escrito, desde su hogar en Avondale. Aquí está en manuscrito, volumen 8, en la página 151. He sido advertida acerca de que los maestros en nuestras escuelas más jóvenes, ¿por qué dice más jóvenes? Bat Clee fue el primero, después se fundaron colegios, el colegio de Walla Walla, ahí en Washington, los colegios de Albert en California, había otro colegio famoso que es ahora el Union College, que creo que queda ahí, y otros colegios se fundaron. Entonces ella decía que esos colegios que se iban fundando, ¿verdad?, no tomaran el modelo de Bat Clee, porque Bat Clee, el primer colegio, no estaba siguiendo el plan de Dios. Ella lo advirtió, aquí lo dice, lo voy a leer literalmente. He sido advertida acerca de que los maestros en nuestras iglesias más jóvenes no deberían caminar en la senda que muchos de nuestros maestros en Bat Clee han transitado. No, ahí no copien el modelo de Bat Clee, dice. Ellos no han querido, dice. Hay que irnos de acuerdo al modelo que Dios reveló. Y dice ahí, habla de las diversiones populares, los estudiantes que fueron introducidos en el colegio de Bat Clee como una manera engañosa. Y dice ella aquí, bien subrayado y remarcado, si la educación dada ahí, en esos colegios, los colegios nuevos, no es diferente en carácter que la ofrecida en Bat Clee, no necesitamos gastar, dice, en la compra de terreno y en la construcción de edificios. ¿Para qué seguir gastando en escuelas? Si están tomando el mismo modelo educativo anterior, no sigan gastando. Es de más estar gastando porque el sistema de educación es falso y va a conllevar a la ruina que conllevó a las iglesias antes de 1844, a las iglesias caídas. Este mensaje, hermano, los adventistas no lo asimilamos. Este mensaje no lo asimilamos. Y la historia, repito, la iglesia adventista ha contado otra historia de esta experiencia educativa. Es otra historia. Una historia que ellos la han tergiversado.
Dice, es Satanás quien haría creer a los estudiantes que han venido a prepararse como evangelistas, ministros y misioneros, que las diversiones son esenciales para mantenernos físicamente, los deportes. Vamos a hablar un poquito de los deportes después. Cuando el Señor ha presentado a ellos que el mejor método es ocuparse en el trabajo manual mientras se educan. ¿Qué les parece esto? Repito, esto es pura historia hoy, hermano. Esto va a ayudar a que entendamos el tema último, que es de la educación adventista. Esta es pura historia. Miremos los deportes. Miren, vamos a ver cómo fueron introduciéndose los deportes en los colegios adventistas. En Bat Creek fue el primero. Y llegó después hasta Avondale, Australia. Mire cómo fue esto. Y ella condena los deportes, hermano. Y hoy en la actualidad hay equipos adventistas en las iglesias, fútbol, béisbol, contrario al plan de Dios. Entonces, con las industrias abandonadas, las labores domésticas limitadas a 1 hora diaria, se desarrolló un deseo inquietante por los deportes. No tenían nada que hacer, entonces vamos al deporte. Y entonces a ella le escriben, en Australia, entre 1891 y 1893, los estudiantes que formaron equipos de béisbol, rugby y box, el deporte, pues, formaron equipos deportivos ahí en Bat Creek, en el colegio. Y hasta concedieron trofeos, dice. Pero entonces hubieron algunos alumnos que estaban preocupados por eso, ahí en Estados Unidos, que le escribieron a la profeta de Australia. Mire, hermana Guay, aquí está ocurriendo esto y esto y esto en los deportes. Entonces ella amonesta, aquí está, el 5 de septiembre de 1893, ella le escribe al presidente del colegio, que es el pastor Prescott, un educador también, pastor Prescott. Y ella le dice ahí, en mensajes selectos se encuentra, tomo 1, páginas 153, 155, ella le dice, ahí habla sobre eso, y ella dice, los juegos de competencia, los premios y el uso de guantes de box, hace la pregunta, no han estado enseñando y preparando a los que participan en ello bajo la dirección de Satanás, miren, para llevarlo a la posición de las características satánicas. Es satánico eso. Ciertamente el tiempo está demasiado lleno de señales del conflicto venidero, dice, está lleno de señales del conflicto venidero para que eduquemos a la juventud en diversiones y juegos. Ahora es peor, hermano. Ahora las señales están por doquiera. Ahora no es de estar en esos deportes, si todavía se practican eso, ¿verdad?, en muchos colegios. Aquí aparece otro escrito, ¿verdad?, de Elena Guay, que estaba en Loma Linda. Quiero decirle que he visto a Satanás triunfar al verlos caer en sus trampas mediante los juegos, dice. Ahí mire, los juegos, el deporte, una trampa de Satanás. Para aquellos que dicen que el deporte no es bueno, porque el deporte es saludable, el deporte es esto. Ya estudiamos la otra vez. Los deportes crean rivalidad, crean competencia. Y el diablo, el mismo espíritu del diablo. El diablo quiere crear rivalidad, quiere crear competencia. En el plan de Dios no existe ni la rivalidad ni la competencia, por lo tanto Dios, recordemos la historia que hemos estudiado adventista, de dónde vienen los deportes, lo estudiamos, cómo fueron introducidos a Israel, recuerden ese estudio que tuvimos, ¿verdad? Muy bien. Y el problema fue que no solamente allí en Estados Unidos, llegaron hasta Australia y estando ahí la profeta en Australia se estaban introduciendo los deportes. Miren lo que pasó. En el año 1900, en el colegio Avondale se decidió permitir a los estudiantes jugar cricket los domingos por la tarde. Y tenis pues. Y comenzaron un domingo, dice el historial, no lo puse aquí todo. Ese domingo ella tuvo una reflexión, un estudio ahí en el colegio, una reflexión. Y después que ella se marchó a su lugar, a su casa, comenzaron a jugar, hermano. Al juego, al deporte. El director permitió eso. Pero en la noche, Dios le envía una visión exactamente lo que ocurrió en la mañana, ese domingo. Literalmente Dios se lo describe a ella. Y le dice que amoneste. Miremos lo que dice aquí. La educación cristiana, página 374 y 375, habla de esa visión. Durante la noche de ese domingo, fui testigo de lo que se realizaba en los terrenos de la escuela.
me fue presentada una visión en la cual vi a los alumnos jugando partidas de tenis y cricket, que es lo que había ocurrido en la mañana. Luego se me mostró acerca del carácter de esas diversiones. Me fueron presentadas como una especie de idolatría, como los ídolos de las naciones. Y aquí aparece, ¿verdad? Dice de que he sido entendido, dice, por todo, en los distintos niveles de la obra, que estos juegos no son parte de la clase de educación que ha de darse en nuestra escuela, dice. Y ahí dice que esos juegos, me voy a adelantar un poquito, y las diversiones son una maldición de las colonias y no deben de permitirse en nuestra escuela aquí. Y aquí habla en la página en Educación Cristiana, en la página 375, ella dice que esas cosas son una repetición de la conducta de Aarón al pie del Sinaí cuando hicieron el becerro. Así lo comparó la profeta. Los deportes lo comparó como la apostasía que hubo en el Sinaí, con el becerro, ¿verdad? Con la conducta de Aarón la comparó ella. Qué trágico eso. Volvamos a Estados Unidos, 1897. Hubo una sesión de la Asociación General que se celebró en Nebraska. Y ahí se hizo un llamado decisivo, dice, en favor de la reforma de educación. Mire cuántos años, desde el año 1874 a 1897, cuántos años habían pasado y todavía no se había reformado la educación. Entonces, en ese tiempo, entonces, ellos trajeron a Sutherland, dos educadores grandes, a Megan, del colegio Walla Walla, y llegó a ser el presidente Sutherland, porque Sutherland había reformado ese colegio, había seguido de Walla Walla en Washington, y había seguido bastante el plan de Dios, que había sido revelado. Entonces trajeron a Sutherland, y Sutherland comenzó a trabajar, y Megan comenzaron a trabajar con Kellogg, que en ese tiempo no había apostatado Kellogg, el doctor Kellogg en ese momento, y también con A.T. John, el mensaje de la justificación por la fe, que todavía también no se había desviado. Entonces ellos lucharon por reformar el colegio, consiguieron unas tierras ahí de 80 acres y comenzaron ellos a sembrar arbustos, árboles frutales, a cultivar. Y aquí está este manuscrito de Spalding Magan, cuando dice que ellos mismos, el mismo Sutherland, el mismo Megan, junto con otros, comenzaron a arar ese terreno donde hacían los deportes. Entonces, donde estaba la parte donde hacía el cuadro, donde hacían los deportes, comenzaron a arar el terreno y a sembrar, dice un arado ahí de papa, dice, sembraron. Entonces dice que todas esas reformas fueron insoportables para muchos. La vienen esto con este plan, dice. Y la matrícula de ese año en el colegio de Radcliffe decreció. Ya no metieron a los alumnos, no matricularon los padres. No, eso no vamos a seguir enviándolo ahí. Ellos lo enviaban al mundo. Mire qué clase de rebelión del pueblo. Si hay un pueblo más rebelde, hermano, nosotros vemos al pueblo de Israel el más rebelde. Si hay un pueblo más rebelde, es el pueblo que ha recibido tanta luz, somos nosotros. Ese es el pueblo más rebelde que ha habido. Porque tanta luz que hemos tenido, más que los israelitas hemos tenido luz. Más que los israelitas hemos tenido luz nosotros. Somos más responsables, de acuerdo que a mayor luz, mayor responsabilidad. Vamos al año 1903, pues. Hubo otra guerra que le hicieron a Sutherland, Megan y a los que estaban en el plan verdadero de Dios. Otra guerra, se formaron dos bandos. ¿Sabían ustedes que producto, no lo escribí aquí, no lo cité aquí porque el tiempo, producto de esa guerra, de esos pleitos que habían, de esa inconformidad, de esos ataques a esos reformadores de educación, una de las esposas de los reformadores, la de Percy Megan, murió, Elena White le fue revelado, a consecuencia de ese problema, murió ella. ¿Ve? Entonces ellos, con tanta guerra, dicen, bueno, aquí ya no podemos hacer nada. 1904. Y se lo comunican a la Elena White, y le dicen, bueno, ya no podemos hacer nada, y la profeta le dice, sí, hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Aquí nada se puede hacer, vamos a ir a fundar un colegio fuera de aquí. Y dice más adelante que no lo controle la organización porque ella nunca ha hecho, como quien dice, ella nunca ha hecho nada bueno, que no lo controle. Vamos a leer el escrito. Entonces se embarcaron, ¿verdad?
Y el 8 de junio de 1904, Elena White se embarcó, ¿verdad?, en el barco del hijo de Edson, y fue con ellos dos, con Magan y Sutherland, a buscar tierra, y encontraron una tierra ahí en Tennessee, y compraron una finca, pues, ¿verdad? Y mire, aquí está este escrito también, y dice, cuando ya compran la finca, dice ellos, quiero que sepáis que se me ha mostrado la manera en que esta escuela debería ser organizada. Ya se me mostró la manera cómo vamos a organizar esta escuela. ¿Y qué es lo que dice ella? No ha de ser organizada como nuestras primeras escuelas. Ya no sigamos allá, no. Ni posesionada, ni controlada por la organización. Hagámoslo independiente. Ya no con la organización. Aquí lo de que está escrito. Y hasta le dijo que consiguieran el dinero, hasta anduvo recaudando ella dinero. Miren, la historia, esto en este poquito tiempo, hermano, no se puede hacer este tema histórico, es mucho tiempo, pero aquí estamos hablando lo más básico, lo más primordial, ¿verdad? Lo más esencial. Y aquí está escrito, un manuscrito Relice, tomo 8 páginas, ahí está la página, y ella dice: la Asociación de Unión del Sur, la iglesia organizada, la institución, no se apoderará de ustedes, ni los contará, no podéis entregarles las cosas a ellos, no, porque las van a arruinar, como han arruinado todos, dice. Y Elena White aceptó, dice la historia, por primera vez ser miembro de una junta. Nunca había sido miembro de junta de iglesia. Primera vez fue miembro de esa junta de escuela, por primera vez. Ahí aparece una foto cuando está ella con los fundadores de Madison, ¿verdad? Aparece una foto cuando está con Sutherland, Magan y los otros, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar. Pero ¿qué pasó? No se quedó callada la organización, hubo una oposición. Como se dieron cuenta que estaban fundando la escuela y que estaban recaudando dinero, inmediatamente el presidente de la Asociación General en ese tiempo era el pastor Daniel. Inmediatamente Daniel comenzó y puso un artículo ahí en la Review and Herald, en 1908. Bueno, dice: resuelto. Cualquier emprendimiento especial para lo cual se solicitan donaciones del pueblo debía ser primero, voy a resumírselo porque no puedo leer tanto por el tiempo. Bueno, dice el presidente de la Asociación General, y si hubiera una reunión, bueno, ellos tienen que pedir permiso para recaudar fondos, dice, para esas escuelas. Si nosotros se lo autorizamos, le damos las credenciales, eso es válido. Si no, hasta le dijeron, hasta intimidaban a los miembros, dijeron a los miembros que no dieran dinero para esa escuela, porque esa escuela estaba fuera de las líneas regulares, decían ellos. Y Elena White vino y comenzó a recaudar fondos, aquí dice ella misma, siempre en el manuscrito de Spalding Magan, ¿verdad? Dice que ella comenzó, y aquí está, mire cómo ella reaccionó. Algunos han albergado la idea de que como esta escuela de Madison no es propiedad de la organización que pertenezca a la asociación, no debería permitírsele que los que están a cargo de ella soliciten dinero, dice. Y entonces dice ella, esta idea necesita ser corregida. Y después en el escrito dice, tanto ellos como nosotros necesitamos dinero para desarrollar instituciones. Tanto ellos como nosotros, y más nosotros porque esta escuela es conducida de acuerdo a los planes de Dios. Pero otro escrito de la Conferencia General 26 de mayo de 1908, ahí ella habla duramente, fuertemente contra la dirigencia de ese tiempo que estaba en contra del colegio de Madison. A los oficiales de la Conferencia General, dice, cuando leí las resoluciones publicadas en la Rivier, colocando tantas restricciones sobre aquellos que están siendo enviados para reunir fondos, estoy apenada por las muchas restricciones, dice. Y ella lo amonesta y le dice, a menos que ustedes se conviertan, dice, ahí lo voy a resumir, a menos que ustedes se conviertan, como quien dice, voy a leerlo literal, a menos que la gracia convertidora de Dios llegue a la conferencia, a ustedes será tomado un rumbo que traerá el disgusto de Dios sobre ellos. Hemos tenido bastante del espíritu de prohibición, dice. Esta mañana no pude dormir hasta después de medianoche. Desperté, dice, con este mensaje para nuestros líderes. ¿Cuál era el mensaje?
Quiebren todo yugo que impide o limiten el poder del mensaje del tercer ángel. Ustedes están obstaculizando el mensaje del tercer ángel con eso. ¿Será el hombre un dictador para con sus compañeros? ¿Se hará él responsable de decir, ustedes no irán a tal lugar? Hay necesidad de una gran reforma en nuestras filas, dice. Y después ella, hermano, comienza a hablar de Madison como una escuela modelo, que se debería seguir de acuerdo a ese orden de acuerdo a Madison. En 1906, por ejemplo, ella escribió, y aquí está otro escrito en 1908, vamos a leer los dos escritos. Creo plenamente que aquellos que están relacionados con la escuela de Madison están haciendo la voluntad de Dios. No ustedes, les digo. No la organización, porque ustedes tantos años y no han podido hacer la voluntad de Dios. Después, en 1908, años después, vuelve a decir ella, la tarea que los obreros han realizado en Madison ha hecho más que impartir un concepto correcto de lo que significa una educación integral, como a ella se le reveló, que cualquier otra escuela. No hay otra escuela como Madison, ni Avondale, ni Battle Creek, no hay. Que otra escuela que ha sido establecida por los adventistas del séptimo día en Estados Unidos. Dice. El Señor ha impartido a estos maestros del sur una educación del más alto valor. Oiga bien. Y es una instrucción que a Dios le gustaría que todos nuestros jóvenes recibieran. Así como en Madison se debían de establecer muchas escuelas para que todos los jóvenes recibieran ese tipo de educación y fueran preparados como misioneros. Y al estar preparados ya Cristo hubiera venido, porque hubieran pregonado el mensaje con mayor rapidez, con mayor eficacia. Otro escrito, un manuscrito, tomo 11, página 193, manuscrito Reliance, dice, si muchos estuvieran recibiendo una educación similar en otras escuelas, llegaríamos a ser como pueblo, dice, un espectáculo ante el mundo, los ángeles y los hombres, cita Corintios. El mensaje se llevaría rápidamente, lo que yo les decía, a cada nación. Y almas que ahora yacen en tinieblas serían traídas a luz. ¿Qué les parece eso, hermano? Esto es lamentable, hermano. Catastrófico lo que ha ocurrido. Se deben proyectar todos los medios posibles. Otro escrito, ¿verdad? De Sutherland. Magan, ¿cómo se llama? Spalding Magan. Se deben proyectar todos los medios posibles para establecer escuelas de acuerdo a la orden de Madison, no de Battle Creek. Se deben proyectar todos los medios para establecer escuelas de acuerdo a la orden de Madison en varias partes del sur. Si muchos más estuvieran recibiendo una preparación similar en otras escuelas, llegaríamos a ser como pueblo un espectáculo, vuelvo a repetir, ante el mundo, los ángeles. Y el mensaje sería llevado a la nación, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, dice. Y las almas serían despertadas, hace una repetición del otro. 1901, Review and Herald. Muchos piensan, esto es importante, esta cita, que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra. Oiga bien, los deportes eran una apariencia mundana. El no aceptar el mensaje con toda esa currículum que tenían era una apariencia mundana. Muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra para que pueda ser hecha la correcta impresión. Para impresionar al mundo hay que hacerlo, adaptarlo de acuerdo a las ideas del mundo para poder impresionar. Pero mire qué dice ella, pero este es un error. Este es un error. No debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo. No, por eso ella siempre estuvo en contra de las credenciales del mundo de los colegios. El sistema adventista actual tiene las credenciales del mundo del colegio, no son de acuerdo a este método. El sistema de educación que está haciendo los adventistas, lo he dicho reiteradamente, no está de acuerdo a la luz que Dios reveló. No es el sistema de educación verdadero, así por así decirlo, lo he repetido muchas veces. Pero este es un error, no debiera haber esfuerzo, repito, ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo, para ganar
carácter e influencia para la verdad. Como que dice, vamos a traerlos a ellos. Ella dice que no. Madison School, página 29 de 1908, un libro que escribió ella también, hablando de Madison. Se me ha mostrado que en nuestra obra educativa no debemos seguir los métodos que han sido adoptados en nuestras escuelas ya establecidas. Barclay y todas las otras escuelas. No sigamos ese método. Hay entre nosotros demasiado apego a las viejas costumbres y a causa de esto estamos bastante atrasados de donde deberíamos estar en el desarrollo del mensaje del tercer ángel. Ya vamos cerca, terminando. El plan de escuela que debemos establecer en estos últimos años de trabajo es de un orden completamente diferente de lo que hemos instituido en el pasado. Spalding Magan también aparece, ¿verdad? Y vamos con el testimonio, tomo 5, página 25 y 26 en español. Este es importante, este escrito. Mire lo que dice aquí. Si una influencia mundana se hace sentir en nuestra escuela, una influencia mundana, entonces véndalo a los mundanos. Mire qué clase de respuesta esta. Si hay una influencia mundana en nuestra escuela, véndanlo a los mundanos y que ellos tomen todo el control. Y aquellos que han invertido sus recursos en esa institución establecerán otra escuela, la cual será conducida no con el plan de las escuelas populares, ni de acuerdo con los deseos del director, ni de los profesores como Barclay, sino que bajo el plan que Dios ha especificado. ¿Qué les parece a ustedes, hermano? Vamos a terminar ahí. Pero, hermano, para terminar, hoy terminamos la parte histórica. En el próximo tema los invito. Se llama la educación adventista. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo plantea el Espíritu y Profecía que debe de ser la educación adventista? Y nos vamos a dar cuenta en el estudio próximo que el plan de educación adventista que se está siguiendo actualmente no es de acuerdo a lo revelado por Dios. Entonces hoy nos dimos cuenta en la historia, hermano, esta es una historia negra dentro de los adventistas, al igual que la Reforma Pro Salud, lo tenemos que decir, no es que estemos acusando, pero es la realidad. Esta es una historia completamente negra, porque el pueblo adventista ha sido rebelde en su mayoría a como lo fueron las iglesias protestantes antes de 1844. Ojalá Dios quiera que salieran de esa condición, porque así nosotros no vamos a poder romper el yugo. Recordemos lo que dijo la profeta, de que para poder proclamar el mensaje de la verdad presente en este tiempo, esa cita la hemos repetido reiteradamente, hay que romper con el yugo de la educación mundana y establecerse en el yugo de la educación verdadera. Y toda iglesia que prospera dice que tiene que romper con el yugo de la educación mundana. Eso lo hemos dicho, repetido reiteradamente, y hemos repetido aquella cita también famosa que dice la profeta, como nunca antes hoy. ¿Cómo dice la cita? ¿Quién me recuerda? Como nunca antes hoy necesitamos que comprender que la verdadera ciencia es la educación. Y si no comprendemos eso, dice que pasa, como dice la cita, no tendremos lugar en el reino de Dios. Así que, mis queridos hermanos, ojalá Dios quiera y haya un cambio. Y ojalá Dios quiera, los que decimos ser ministerio independiente, sigamos este modelo. Porque si decimos ser ministerio independiente y estamos fuera de la iglesia y siguiendo este modelo, estamos igual que ellos, siguiendo un modelo babilónico. Tengamos un feliz sábado, hermano, y vamos a orar. Eterno Padre Celestial, gracias en esta mañana por revelarnos esta verdad. Ayúdanos para que podamos vivir de acuerdo a la luz que tú nos has dado. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser más fieles a ti, Señor. No ser rebeldes como han sido los pueblos anteriores a este pueblo. Danos de tu gracia todavía en este tiempo de oportunidad para que podamos arrepentirnos como iglesia, como pueblo de Dios. En Cristo Jesús. Amén.